velar porque los intereses de los socios y de los dirigentes se lleven dentro del marco normativo que son los estatutos. ¿Se le sorprendió? Disculpe, ingeniero, ¿le sorprendió el resultado de la votación? Porque bueno, que estábamos manejando absolutamente me sorprendió. Daba la sensación a priori de que el voto por la negativa era mayoritario, pero el registro de quienes llevaron adelante la votación dice otra cosa. Y bueno, no soy yo el juez, yo soy parte. No soy el Boca Luna decía que tenía el voto negativo bueno, 10 puntos arriba. Sí, puede ser, pero eran 150 personas autorizadas a votar y la suma de los votos daba creo que son 60 y pico, 125, así que por lo pronto hay 25 personas anotadas que no pudieron. No sé si hubo ausentes, pero sí hubo gente, ya están señalando una de las personas que ratifica lo que estoy diciendo, que exhibió su documento, que estaba inscrita, que estaba en regla de emitir su voto, y que, bueno, no sé por qué hay que preguntar al presidente, que preguntar a la gente que estuvo presidiendo y fiscalizando y controlando la votación. ¿No? ¿Piensan que hubo irregularidad entonces? No, yo no digo que hubo irregularidad, yo digo que hubo gente que pretendía emitir su voto y que le fue negado. Ese análisis de si hubo irregularidad en eso o no me corresponde a mí. Yo soy un simple observador y un simple socio humano. ¿Va a haber cambios, San Martín? ¿Qué es lo que pide la gente? ¿Pide los hinchas o va a continuar como está? Esta concurrencia masiva, esta asamblea no tiene otra cosa que marcar que la gente tiene preocupación respecto de la condición del club. ¿Esto pasa adelante entonces? Yo creo que es un paso importante que la gente participe, pero que se pueda participar como corresponde en democracia, con libertad y con la tranquilidad, de que uno pueda venir a emitir su opinión sin tener que sentir que está siendo avasallado por nadie. Y entonces, esto es lo que marca los verdaderos cambios en las instituciones, la participación de la gente. Y yo celebro que haya venido gente a participar, lo que no puedo celebrar es que no todos hayan podido participar de la misma manera. ¿Se puede hacer algo con respecto a esa socia que no pudo votar o ya se puede hacer algo con respecto a la socia que no pudo votar? No conozco cuáles son, aparentemente no, evidentemente la votación fue cerrada, fue tomada una decisión y si es válido o no, no lo puedo decir yo, lo tiene que decir la gente de personalidad jurídica. Muchas gracias.